Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y podéis encontrarme en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook como @Entiende tu Salud y en YouTube como Entiende tu Salud. Hoy vamos a tratar otro tema de salud pública. Tenemos con nosotros a Lucas de Toca. Lucas es médico experto en salud pública que actualmente lidera la División de Salud Global del Departamento de Asuntos Externos del Gobierno de Australia. Hasta hace poco trabajaba como primer secretario asistente del Departamento de Salud y Cuidado de los Mayores de Australia, en el que lideró el Programa Nacional de Vacunación para el COVID-19. Lucas se graduó en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid con estancias en Sydney e hizo un posgraduado en la Universidad de Harvard, centrándose en sistemas sanitarios y liderazgo en salud y derechos humanos. Hoy hablaremos sobre salud global y temas sanitarios desde un enfoque internacional. Lucas da una perspectiva muy buena y tratamos asuntos diferentes como pandemias, el concepto de One Health, sistemas sanitarios o los principales desafíos a los que nos enfrentamos actualmente. Creo que merece mucho la pena escucharlo hasta el final. Os dejo con la entrevista con Lucas de Toca. Buenos días, Lucas. Muchísimas gracias por venir. Hola, encantado de estar aquí. Dado que has empezado hace muy poquito un trabajo nuevo, ¿nos podrías indicar un poco cuál ha sido tu trayectoria, dónde has estudiado? Porque tú has estudiado medicina en España. ¿Cómo has terminado trabajando en Australia? ¿Cuáles son los hitos más importantes que ahora mirando para atrás crees que han marcado tu carrera? Pues ha sido todo un poco aleatorio, la verdad. Mi único consejo para alguien que está planificando su carrera es que tampoco te agobies mucho con planearlo todo con antelación, porque al final, cada vez que he cambiado de trabajo, he cambiado de sitio donde vivir, ha sido para un puesto que no solo no había pensado antes que iba a hacer, sino que realmente ni siquiera sabía que existía. Con lo cual, al final, con medicina, las posibilidades son enormes, clínicas y no clínicas, y no sabes lo que no sabes. Pero pues sí, yo estudié medicina en Madrid, en la Autónoma, y ya había ido a Australia un par de veces, primero para aprender inglés y luego hice un año de intercambio durante la carrera y me gustó mucho. Y después de terminar, me apetecía probar algo distinto. Me parecía que la trayectoria, 6 años de carrera, un año estudiando, MIR, 4 o 5 años de residencia, era un poco predeterminada. Y entonces dije, me voy a probar a vivir en Australia un tiempo. Si me gusta, me quedo. Si no me gusta, vuelvo y hago el MIR. Y me gustó. Con lo cual acabé quedándome en Australia. Trabajé en una universidad, luego me fui a Estados Unidos, estudié salud pública, hice un máster en salud pública en Estados Unidos, y ahí es cuando di un poco el salto de clínica a más política sanitaria y salud pública, y luego ya trabajé en Australia 5 años en una comunidad remota, trabajando para un sistema sanitario aborigen controlado por la comunidad, en un pueblo en medio de la nada, y luego ya en los últimos 5 años para el gobierno federal australiano, el gobierno nacional, en el Ministerio de Sanidad hasta hace un mes, y los últimos 3 años en el control de COVID y el programa de vacunación, y ahora en el Ministerio de Exteriores liderando su área de sanidad global, con lo cual todos los temas de salud internacional que hace Australia, incluido los fondos de desarrollo en temas de salud, desarrollo internacional, pues es el área que llevo yo ahora en Exteriores, con lo cual un poco random todo, y también con disculpas de antemano porque aunque soy español y nací y crecí hablando en español, hablar de trabajo en español me resulta difícil porque de trabajo siempre hablo en inglés. Y te quería hacer una pregunta, aunque es verdad que llevas poco en este nuevo trabajo, pero ¿cuáles dirías que son los problemas de salud más importantes a nivel global? Bueno, en Australia también. ¿Cuáles
crees que son los problemas de salud pública más importantes? Pues, a ver, a nivel global, creo que el problema más inmediato es intentar recuperar los avances que se perdieron con la pandemia. O sea, en temas de eliminación de la pobreza, en temas de acceso universal a la vacunación, en temas de expandir el acceso universal a sanidad. Los años entre 2020 y 2023 han visto un retroceso en todo. En muchísimos países las tasas de vacunación infantil, no ya de COVID, sino vacunación de rutina, han bajado. Problemas de acceso a sistemas sanitarios y de disponibilidad de recursos humanos para la salud se han exacerbado, y lo que sí hemos visto es cierta pérdida de avances que se habían conseguido en los últimos años, porque obviamente ha habido una redistribución de recursos bestial para lidiar con la emergencia global. Entonces, eso, lo que estamos viendo, y Australia se centra mucho también, no solo en Australia, sino en la región inmediata, el Pacífico y el sudeste asiático, es donde la mayoría de la inversión australiana en fondos de desarrollo, etcétera, se centra, es en la realidad que incluso para mantener el crecimiento en indicadores de salud y el crecimiento en desarrollo de sistemas sanitarios que teníamos en los últimos años, hay que invertir más. O sea, no va a ser invertir más para conseguir más, vamos a tener que invertir más para conseguir lo mismo que teníamos antes. Los gobiernos están en un sistema, han tenido que invertir mucho globalmente en todas las medidas de control y supresión de la pandemia, y a nivel de crecimiento global, muchas de las economías, sobre todo en países de medianos y pequeños ingresos, o se han estancado o se han contraído, con lo cual, incluso manteniendo el mismo porcentaje de gasto público en sanidad que había antes de la pandemia, con presupuestos públicos más pequeños que antes o menores que antes, el gasto real en sanidad va a bajar. Con lo cual, eso es algo con lo que tenemos que lidiar desde el punto de vista de desarrollo internacional en salud pública en el periodo inmediatamente post-pandemia. Y eso sin entrar en los otros grandes problemas, oportunidades, cambios a nivel de salud pública internacional que tenemos en los últimos años, incluido menor estabilidad a nivel de seguridad y seguridad nacional, con temas como la guerra en Ucrania, pero muchos otros conflictos alrededor del mundo, y la integración de adaptación, mitigación y control de temas de cambio climático en el desarrollo y en el diseño básico del sistema de salud. En nuestra región es muy obvio. La mayoría de los países más cercanos y con los que cooperamos más activamente son pequeñas islas-nación, como se dice aquí, del Pacífico, que sufren muy obviamente y mucho más que otros los cambios, las consecuencias directas e indirectas del cambio climático y el calentamiento global, con pérdida de hábitats, posibilidades más amplias de saltos zoonóticos y emergencias de nuevos patógenos, y luego los problemas con inseguridad de acceso a alimentos, o la mayor frecuencia de desastres naturales, ciclones en nuestra región, o incendios como los que tuvo Australia en 2019 antes de la pandemia. En Canberra, donde vivo yo ahora, en la capital, nos acostumbramos a llevar máscaras N95, mascarillas de alta filtración antes de que llegara COVID, porque con los incendios que hubo en el sudeste de Australia no se podía respirar sin ellas. Con lo cual, sí, la mezcla de pérdidas en acceso, en universalidad de sistemas sanitarios, pérdidas en ganancias en indicadores de salud y en acceso a atención primaria, todo por COVID, reducción de disponibilidad de gasto público en refuerzo del sistema de salud, más cambio climático y las consecuencias directas o indirectas que ello conlleva, hacen el panorama sanitario internacional y el esfuerzo para conseguir alcanzar los desarrollos sostenibles del milenio en 2030 mucho más difíciles que antes de la pandemia. Se me ocurrieron un montón de ideas con todo esto, porque has comentado muchas cosas. Ya te voy a darte después más cortas para poder centrarnos en algo y no soltar un monólogo cada vez que respondo.
Una de las ideas que se me ha venido a la mente, seguro que te suena, vamos, seguro que controlas el concepto de effective altruism, de altruismo efectivo, que bueno, que sé que no es 100% enfocado a esto, pero claro, ¿cómo podemos conseguir el máximo bien con la menor cantidad de recursos? Y todo esto me suena a lo que dices de que para conseguir los mismos resultados vamos a tener que invertir más recursos. Entonces eso, ¿cómo podemos conseguir los máximos beneficios, mejorar la eficiencia de los recursos que demos, en qué problemas centrarnos, cómo podemos mejorar esto? Sí, esto es algo que el gobierno australiano también se está centrando mucho ahora. El gobierno australiano está a punto de lanzar un nuevo plan una nueva estrategia de la política de desarrollo australiano y cómo Australia invierte internacionalmente para el desarrollo. Pero al final, como en todo, y ya sea en desarrollo internacional o en gestión de sistemas sanitarios a nivel nacional, inversión, o sea, al final yo cada vez que hablo de lo que sea, tiendo a volver a invertir en atención primaria y en acceso a nivel básico de salud desde el principio. Desde la pandemia hablamos mucho de la resiliencia de los sistemas sanitarios o en inglés, pandemic preparedness, o sea, de qué sistemas tenemos que desarrollar para que estemos listos para responder a una pandemia. Pero realmente la otra cara, cuando podemos decir preparación para pandemias o podemos decir sistemas sanitarios fuertes y dentro de los sistemas sanitarios atención primaria fuerte. Si invertimos en primaria, si invertimos en acceso universal, si invertimos en prevención, al final eso es muchísimo más barato que invertir en el otro lado del espectro sanitario y al final esos son los sistemas que acaban protegiendo a la población cuando hay eventos fuera de control como un desastre natural o una pandemia. Entonces, creo que sí, habría que invertir más para conseguir lo mismo, pero probablemente no hay más dinero disponible para invertir más. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir mejor. Invertir mejor es coordinar mejor las inversiones, no cada vez que intentar evitar fragmentación de los recursos en organizaciones muy pequeñas, cada una centrada en una enfermedad en particular, programas verticales que se centran que se entienden también, o sea, a nivel de cuando hablas tú de altruismo, a nivel de atraer fondos, a nivel de explicar lo que haces, es muy más fácil explicar que quieres eliminar esta enfermedad, que quieres eliminar la ceguera prevenible, que quieres eliminar causas de sordera, que explicar que quieres hacer reforzar un sistema sanitario de atención primaria. Es más fácil atraer fondos de esa forma. Pero lo que tenemos que hacer es ser un poco más estratégicos sí, hay fondos que financian actividades verticales, pero cómo podemos trabajar y coordinar entre todas esas diferentes iniciativas fragmentadas, todas las diferentes ONGs, todas las diferentes fuentes de donaciones de países ricos a países de bajos ingresos, de forma que realmente todo contribuya y complemente a que el país que está recibiendo la financiación acabe con un sistema sanitario más fuerte. Y la única forma de hacer eso, cuando tienes un montón de presiones de diferentes ángulos, y lo tienes que hacer de forma que responda a necesidades varias de inclusión en base a género, en base a discapacidad, en base a sexualidad, y además lo tienes que hacer considerando temas de resiliencia contra el cambio climático, y además lo tienes que hacer de forma que satisfaga a los donantes que han donado por eliminar malaria o por eliminar tuberculosis, pero a la vez reforzar la atención primaria. Parece imposible, pero en el fondo la forma de hacerlo es lo que se dice en inglés place-based, o sea, centrado en el sitio en el que estás invirtiendo y trabajar con la comunidad local en soluciones que realmente funcionen para esa comunidad, que a lo mejor van a ser distintas de lo que funciona en otras. ¿Cuáles son las prioridades sanitarias para esa comunidad? ¿Cuáles son las prioridades desde un punto de vista de determinadas necesidades de la salud que esa comunidad necesita para poder alcanzar un mayor nivel de salud? Y una vez que tienes esa conversación y que entiendes realmente cuáles son los elementos en los que tienes que centrarte en esa comunidad, entonces ya utilizas tus programas verticales y tu coordinación para
con recursos limitados, sacar el máximo partido a lo que tienes. Me parece una idea súper interesante porque, claro, es mucho más fácil conseguir fondos para solucionar un problema concreto vertical, pero realmente para lograr un sistema sanitario resiliente o antifrágil, ¿no? Como diría Nassim Taleb, necesitamos algo mucho más horizontal y los general practitioners, la atención primaria. Me parece interesante. Te quería... Pero eso vende menos. Entonces, es inevitable que haya programas verticales. Son fáciles de explicar y se pueden medir mejor. El que fue decano de la Universidad de la Facultad de Salud Pública en Harvard, Julio Frank, hablaba siempre de diagonalizar. Y es sacar el mejor partido a los programas verticales y entender que es una realidad que siempre van a traer más fondos que reforzar la atención primaria, pero hacerlo de forma inteligente y coordinada a través de las diferentes agencias que puedan estar en ese espacio y asegurándote de que la comunidad local y los líderes locales a los que les estás proveyendo ese servicio están realmente al cargo de lo que está pasando, y si puedes construir tus programas verticales de una forma que se complementen entre ellos y al final lo que dan es una atención primaria más fuerte. Eso es, o sea, diagonalizar programas verticales es la forma que es difícil, pero yo creo que es la forma de hacerlo. Hay una idea que me parece interesante que, claro, tú estás hablando mucho de que Australia invierte mucho en asuntos exteriores, incluso pues tú estás en el departamento de exteriores, ¿no? De salud. ¿Por qué los países deberían ayudar internacionalmente a los demás, sobre todo los países ricos, y sobre todo cómo incentivar que lo hagan? O sea, ¿por qué España debería ayudar a algún país de África que esté menos desarrollado? Es buena pregunta, es una pregunta que sale a menudo, sobre todo cuando hay sufrimiento en todas partes y la gente dice, ¿por qué estamos invirtiendo fuera cuando hay gente con necesidades dentro? Lo puedes llevar desde varias perspectivas. Hay razones éticas y morales e históricas que los países ricos no son ricos por la nada, sino son ricos en parte a base de años y siglos de extracción de recursos y explotación de otras partes del mundo. Entonces, desde un punto de vista de redistribución histórica, los países del norte global, entre los que se incluye Australia, se han beneficiado de extracción, colonialismo y explotación de otros países, con lo cual esa riqueza es un coste de oportunidad en riqueza que no se pudo desarrollar en esos países. Otro argumento ético es que al final humanos somos todos, con lo cual elevar el estado de salud, elevar el estado de bienestar de toda la humanidad como especie es algo deseable. Pero luego también es que hay razones muy prácticas. El mundo está interconectado. Las enfermedades infecciosas no separan en fronteras. La pérdida de hábitats en países, sobre todo de medianos y bajos ingresos, para explotación agrícola, para explotación maderera, que lleva a mayor interacción entre animales salvajes y humanos, amplía las posibilidades de que haya saltos zoonóticos de enfermedades animales a enfermedades humanas. Ese riesgo es mayor aún. Lo de una pandemia cada 100 años ya no va a ser así. Pero es que encima, si esos países no tienen la capacidad de laboratorio, capacidad de vigilancia epidemiológica, capacidad de identificar, tratar, manejar y contener ese salto zoonótico, las posibilidades de que lo que puede ser un brote controlado en una zona se convierta en una pandemia a nivel global son más altas. Con lo cual, ignorando la ética, la redistribución histórica postcolonial y los argumentos morales, que son muy importantes, sobre el bienestar mundial humano y lo que son los derechos humanos y que hemos firmado todos como países miembros de la ONU y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, poniendo todo eso aparte, está en nuestro directo beneficio como países de altos ingresos que haya buenos sistemas de vigilancia epidemiológica en todas partes, que haya buenos sistemas sanitarios que puedan identificar, contener y controlar enfermedades emergentes. Desde un punto de vista económico, sociedades que tienen mejor salud son más productivas. O sea, que incluso desde ese argumento capitalista de crecimiento y generación de capital a nivel mundial, la eliminación de la pobreza es positiva.
Por lo cual hay varias razones, muchas muy directas y muy utilitaristas, y luego, por supuesto, las éticas y morales, pero no, o sea, realmente está en el interés de Australia que haya una región Indo-Pacífica estable, fuerte y con buen sistema sanitario, de la misma forma que está en el interés de España que el norte de África esté bien desarrollado. Uh-huh. Claro, me parece muy interesante que más allá de los argumentos éticos y morales, que sí, que tienen un increíble peso, también les interesa a los propios países más ricos. Supongo que una limitación es que los beneficios son más allá de 4 años. Y además, creo, corrígeme si me equivoco, pero creo como que Australia es un subsistema en sí mismo porque la comunidad aborigen al final es muy diferente de la no aborigen, ¿no? Y además tú has trabajado de primera mano con ellos. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo es esta dicotomía en Australia? ¿Cuáles son las diferencias? Porque también fue un cambio importante cuando tú estuviste ahí con el COVID. Sí, Australia, como muchos países alrededor del mundo, tiene una población indígena, en este caso aborígenes australianos e isleños del Estrecho de Torres, que es una minoría dentro de la población, unas 850.000 personas dentro de los 25 millones de habitantes que hay en Australia, pero que son los habitantes originales del país hasta que la colonización inicialmente inglesa empezó en 1788. Entonces, como pasa muy a menudo con minorías étnicas o con poblaciones marginalizadas o pueblos indígenas alrededor del mundo, en muchos casos la población aborigen está en situaciones de desventaja y a nivel de salud, poblacionalmente, sí tienen peores indicadores en salud. La esperanza de vida es 11 años más baja, además más mortalidad materno-infantil, etcétera, etcétera. Razones por las que estamos así, las hay muchas, pero al final siempre llegas a los determinantes sociales de la salud, no a nivel de ingresos, a nivel educativo, a nivel de empleo. Todos esos indicadores son peores en población aborigen que en el resto de los australianos, y eso pues viene de 200 años de colonización y desposesión. COVID fue un ejemplo de conseguir un poco evitar lo que ha pasado con todo en sanidad en las diferentes población aborigen y población general en Australia, porque COVID ha sido una de las pocas veces, los primeros 18 meses de COVID, en los cuales la población aborigen, a la población aborigen le fue mejor que a la población general. Y la mayor razón por la que pasó eso es porque por primera vez, y a diferencia de la pandemia de 2009, de la pandemia de gripe de 2009, el gobierno realmente, y yo estaba en el Ministerio de Sanidad en ese entonces, escuchó a lo que las comunidades aborígenes querían. Entonces, desde muy pronto se pusieron medidas de control de la transmisión y cierre de fronteras incluso dentro de propias comunidades que las comunidades habían pedido, y el gobierno lo que hizo fue dotar con dinero, con legislación y con personal sanitario y militar a implementar los planes que las comunidades aborígenes habían desarrollado de cómo protegerse. Entonces, los primeros 18 meses de la pandemia, que Australia tuvo muy poca transmisión porque las fronteras estaban cerradas y había una política de supresión de la transmisión comunitaria que llevó a mucho confinamiento con muy poco caso, pero los casos en aborígenes fueron 6 veces más bajos que en población general, lo cual es muy raro porque eso es muy distinto en otros países donde poblaciones indígenas en Estados Unidos, en Canadá, se vieron afectadas desproporcionadamente por el COVID, como suele pasar con todo lo demás. Con lo cual, COVID sí ha sido un buen ejemplo y ha dado tanto a comunidades aborígenes como al gobierno casi un protocolo de cómo hacer las cosas, poniendo a las comunidades afectadas en el centro de cómo se toman decisiones. Pero vamos, minorías marginalizadas o minorías étnicas que tienen
peores resultados de salud las hay en todas partes, como en la comunidad romaní en España. Uh-huh. Y en parte gracias a ti, claro, también. Gracias a las comunidades. A mí lo bueno que hizo, lo que sí vino bien de que estuviera yo en el Ministerio de Sanidad cuando y yo era responsable de la respuesta en comunidades aborígenes cuando estaba en Sanidad, es que los 5 años antes de trabajar para el gobierno, trabajaba para un sistema de salud aborigen, porque hay dentro del sistema de sanidad público australiano sí que hay clínicas específicas de atención primaria para población aborigen que están financiadas por el sistema público, pero están controladas, dirigidas y gobernadas por una junta que la elige la comunidad local, con lo cual es provisión de atención primaria holística, o sea, multidisciplinar, con fisioterapia, con medicina preventiva, con una cartera de servicios muy amplia, financiada públicamente, pero controlada por la comunidad local, con lo cual culturalmente más apropiada, con mayor proporción de personal que es de la comunidad local y no simplemente médicos, enfermeras, enfermeros, personal sanitario de fuera, como yo. La mayoría de mis compañeros trabajando allí eran aborígenes de la comunidad local. Y eso funciona mejor, porque entonces eliminas parte de las barreras de falta de confianza en las instituciones del Estado después de 200 años de colonización y opresión, la provisión de servicios, la priorización de servicios, la comprensión del entorno sociocultural del paciente es mucho más correcto y mucho más útil cuando tu jefe es de la propia comunidad, no alguien que está ahí porque le toca. Exacto. Y volviendo un poco al ámbito más internacional, te quería preguntar que dentro de esta horizontalidad o este sistema diagonal, ¿en qué problemas verticales o concretos se está centrando Australia para los países vecinos? Pues Australia es uno de los mayores donantes al Fondo Global para eliminar malaria, tuberculosis y VIH-Sida. Eso es algo en lo que estamos muy comprometidos y hemos renovado nuestra contribución en los próximos 5 años a 216 millones de dólares. Tuberculosis todavía es un problema grande en nuestra región y malaria por desgracia sigue aumentando y malaria resistente a tratamiento también está aumentando. Además de eso, estamos viendo un crecimiento de enfermedades crónicas no infecciosas en nuestra región. Hay crecimiento de enfermedad cardiovascular y obesidad. Y luego también estamos contribuyendo muy activamente en los fondos y los mecanismos que se están desarrollando ahora mismo en post-COVID, pero para aprender y estar mejor preparados para futuras pandemias. Hemos contribuido para el fondo de pandemias que el Banco Mundial ha establecido, 50 millones, y hemos contribuido 100 millones para el CEPI, que se dice el Consorcio Epidemic Preparedness and Innovation, consorcio para preparación con epidemias e innovación, que en parte financió el desarrollo de vacunas para el COVID, y ahora lo que se están centrando es en reducir toda la cadena de producción desde desarrollo de investigación básica hasta producción a gran escala de vacunas contra nuevos patógenos a 100 días. Es la misión de CEPI ahora mismo y es también un consorcio internacional que Australia ha contribuido 100 millones de dólares para su desarrollo. Además de eso, hay ciertas enfermedades que resultan que se han eliminado o que se están controlando en la mayoría de los países de altos ingresos, pero que todavía son comunes en nuestra región, como enfermedad reumática y reumatismo cardíaco. Y en eso también estamos invirtiendo para nuevas terapias e investigación.
pero mucho de lo que hacemos es apoyar y financiar, trabajar con gobiernos locales para asegurar que tienen personal sanitario formado, personal sanitario disponible y una cartera de servicios básica para conseguir acceso universal a la sanidad. Has comentado el tema de las vacunas y vacunas en 100 días. Me parece un tiempo increíblemente corto. ¿Cómo crees que ha influido esta nueva tecnología de las vacunas? También creo que es interesante si nos puedes dar algunas nociones generales de cómo es esta nueva tecnología de ARN mensajero, porque igual algunos oyentes no lo controlan. Sí, pues la misión de los 100 días de CEPI es muy ambiciosa y a ver si sale o no, pero COVID realmente nos ha enseñado lo que se puede conseguir cuando hay coordinación a nivel global y compartir datos y realmente ponernos a ello como humanidad. Porque desde la secuenciación del SARS-CoV-2 a la primera administración a nivel general de una vacuna contra el COVID, creo que hubo unos 300 días, lo cual es poquísimo. Y no tiene, es algo que nunca habíamos hecho. Parte de ello, por supuesto, no viene de la nada. O sea, la tecnología de vacunas ARNM o de ARN mensajero lleva décadas desarrollándose. Esto fue el pulso final para conseguir acelerarlo. Pero no era solo ARN mensajero. Hubo vacunas de adenovirus como las de AstraZeneca o vacunas basadas en subunidad de proteína como la de Novavax. Con lo cual, realmente lo que hemos conseguido es una cartera de vacunas muy amplia en muy poco tiempo, porque había la financiación en gran parte pública y la disponibilidad para hacer ensayos clínicos a gran escala y con mucha gente, que permite comprimir un poco lo que normalmente llevaría mucho más tiempo a nivel muy básico y con disculpas a los estadísticos y epidemiólogos, pero generalmente si quieres observar un efecto, como por ejemplo una señal de un adverse effect, de un evento adverso o de algún problema con un fármaco en la fase 2 que estás evaluando la seguridad del fármaco, pues puedes seguir a una cohorte pequeña mucho tiempo o puedes seguir poco tiempo a una cohorte enorme. Y lo que pasó es lo segundo. Obviamente no se van a dar las circunstancias como la que hemos tenido en la pandemia siempre para poder acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos fármacos, nuevas vacunas, como siempre, porque no es solo que haya dinero, voluntad y coordinación, también es la circunstancia en la cual, por ejemplo, para probar eficacia de vacunas, tener mucha gente disponible para probar el fármaco y que en poco tiempo van a estar expuestos al patógeno. Eso no pasa normalmente con patógenos que ya existen, con enfermedades que ya circulan. Eso es una cosa que pasa con una pandemia. Pero sí que tenemos una fórmula ya establecida para cómo desarrollar tratamientos y vacunas rápidos en un contexto de pandemia. Lo que busca hacer consorcios como CEPI es hacer los deberes de antemano lo máximo posible de un número mayor de plataformas. ARN mensajero ha funcionado muy bien y lo bueno de ARN mensajero es que como se basa en la secuencia que codifica la proteína que estás buscando, es más fácil de hacer en el sentido de que tú cambias la secuencia de ARN si el virus muta y puedes utilizar el mismo sistema de manufactura sin cambiar nada. Simplemente le das la nueva secuencia y por eso hemos pasado de las vacunas originales a finales de 2020 a las vacunas contra Omicron muy pronto en 2022 y luego contra BA4, BA5 de Omicron en octubre de 2022 y luego ya las próximas que vayan a sacar. La flexibilidad de ARN mensajero está genial, pero lo que quiere hacer CEPI es buscar un número de plataformas, no solo ARN mensajero, que estén optimizadas para diferentes tipos de patógenos,
bacterias, virus de ARN, virus de ADN, hongos, y tener el mayor número de plataformas lo más avanzadas posibles para cubrir enfermedad X, y así cuando pase la próxima emergencia de patógeno, poder decir, ok, pues para este patógeno con esta secuencia, probablemente esta plataforma va a ser la más efectiva, con lo cual vamos a tirar con ello y a lo mejor se reduce de 300 a 200 y la siguiente a lo mejor de 200 días a 100. Pero a la vez, con toda esa inversión, todo ese desarrollo de una tecnología que hemos tenido con COVID, CEPI también está invirtiendo mucho dinero en desarrollo de vacunas para enfermedades que son muy importantes y que causan mucha carga de enfermedad, sobre todo en países de pequeños y bajos ingresos, de medios y bajos ingresos, pero que no tienen el suficiente atractivo comercial para desarrollo privado en países de altos ingresos, como puede ser chikungunya o como puede ser seguir invirtiendo en vacunas contra la malaria. Qué interesante. Has comentado lo de la aparición de nuevas pandemias y te quería hacer la misma pregunta que le hice a Amos García y también se la hice a Pedro Gullón, que imagino que les conocerás. Sí, que cuáles pueden ser, claro, los posibles futuros microorganismos. Sé que es una pregunta un poco manida y te voy a decir la respuesta que me dio Amos, que me dijo que el microorganismo más peligroso es el que no conocemos, y lo cual me ha recordado a tu respuesta del inicio de que no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Entonces quería preguntarte a ti, ¿cuáles crees que pueden ser los potenciales microorganismos más peligrosos para futuras pandemias? Porque ocurrirá una nueva pandemia. Es muy difícil de prever, pero los virus respiratorios son siempre los más preocupantes por su forma de transmisión. Las enfermedades hemorrágicas tipo Marburg o ébola, etcétera, son devastadoras, son tremendas en las zonas en las que son endémicas o epidémicas, pero por su modo de transmisión y la virulencia de sus síntomas y de cómo acaban, pues que realmente prosperan más en zonas en las que el sistema sanitario no está equipado para lidiar con ellas. Creo que su potencial para pandemizarse es bajo. Gripes, coronavirus, creo que son y han sido siempre los mejores candidatos para mutar rápidamente y generar eventos pandémicos, pero otras familias víricas como los ortopoxvirus, como lo fue la viruela en su día, también constituyen un riesgo. Hubo bastante preocupación hace ya casi 2 años con la emergencia de Mpox fuera de zonas endémicas, como se fue, pero realmente la respuesta global, la vacunación muy proactiva de grupos de riesgo lo controló. Con lo cual, difícil especular, la verdad. Por eso es importante que tanto a nivel de desarrollo de nuevas tecnologías, como estábamos hablando antes, diferentes plataformas que puedan responder a diferentes patógenos y la preparación para enfermedad X, sea lo que sea esa enfermedad, es muy importante, y por eso también es muy importante que sigamos reforzando sistemas de atención primaria y sistemas sanitarios, porque al final un sistema sanitario robusto tiene más posibilidades de aguantar, ya sea un coronavirus, un arbovirus o un cordyceps de Last of Us. Un cisne negro, ¿no? Sí. Ya para ir terminando te quería hacer un par de preguntas. Me gustaría que incidieras un poco más en el concepto de One Health, aunque sé que ya lo has puntualizado un poco, sobre cómo, sobre todo para las personas que no estén tan metidas en este concepto, sobre cómo afectar la salud medioambiental o de los animales puede terminar afectándonos a nosotros, incluso algunos ejemplos. Sí, bueno, pues One Health, que por suerte es como concepto, que es un concepto antiguo, pero por suerte está ganando bastante
popularidad de atención, lo cual es muy positivo y la pandemia más reciente también ha ayudado a darle más atención. Es la teoría que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas están conectados. Y un ejemplo claro son las mutaciones zoonóticas. O sea, si miramos simplemente y si hacemos simplemente vigilancia epidemiológica en humanos, solo vemos los virus o los patógenos que están ahora actualmente circulando en humanos. Si ignoramos lo que está pasando en poblaciones animales, especialmente poblaciones animales que viven en proximidad a centros de población humana, pues nos perdemos la posibilidad de virus u otros patógenos que vayan a mutar. Pero es que también si solo miramos a animales y humanos e ignoramos los ecosistemas en los que viven esos animales y esos humanos, también podemos perder el contexto de las condiciones que puedan llevar a esos saltos zoonóticos. En Australia hemos tenido un ejemplo muy claro en los últimos 2 años, donde una enfermedad que era rara y solo se daba en el norte del país, la mal llamada, por desgracia, encefalitis japónica, creada por el virus de la encefalitis japónica, se da muy puntualmente en zonas húmedas durante la temporada de monzones en la costa norte del país, que es tropical, y en los últimos 2 años la hemos empezado a detectar en toda la costa sudeste del país, incluso en Victoria, donde está Melbourne, que es la costa sur del país. Cambios en la población, tipos y hábitats en poblaciones de mosquitos, cambios en la migración de aves, ¿cómo se dicen en español? Aves migratorios. No, aves que viven cerca del agua, waterfowl, acuíferas, no sé cómo se dice, aves que viven cerca del agua, que son los reservorios de estos virus, han hecho que una enfermedad que hasta hace 2 años solo existía en la costa norte, ahora es un riesgo en zonas rurales, especialmente en zonas rurales donde hay ganadería de cerdos, que también son otro reservorio de este virus. Y ahora hemos tenido que hacer en los últimos 2 años una campaña brutal de vacunación en zonas de alto riesgo y en profesiones de alto riesgo contra el virus de encefalitis japónica, que antes no habíamos tenido que hacer. One Health nos dice que cambios de ecosistemas y disponibilidad de agua, 3 años seguidos de La Niña, que es un fenómeno meteorológico que ha hecho que haya llovido mucho más de lo normal. A nivel animal, circulación de variantes distintas de mosquitos y cambios en el patrón de estacionalidad de los mosquitos, más cambios migratorios en las aves, vigilancia epidemiológica de las aves y de los cerdos para ver dónde hay reservorios para el virus y luego casos de contagios en humanos. Si miramos simplemente a uno de los elementos del sistema y no estamos coordinados, si los oficiales de bioseguridad que trabajan para el Ministerio de Agricultura y Ganadería no están en contacto con los oficiales de salud pública de los ministerios de Sanidad y no compartimos datos de vigilancia epidemiológica, pues nos perdemos lo que va a pasar y perdemos la oportunidad de prevenir lo que va a pasar. Cada vez va a haber más de esto y si no integramos nuestro sistema, si no miramos al sistema de forma global y nos centramos simplemente en casos detectados en humanos, probablemente para el momento en el que podamos intervenir ya es demasiado tarde. Eso es One Health. Genial. Bueno, Lucas, y ya para ir terminando, te quería hacer una pregunta que le hago a todos los invitados sobre algún recurso que recomiendes en relación con la salud, algún podcast, alguna película. Creo que antes hablaste de Last of Us o algún libro que te haya marcado. Tampoco tiene por qué ser de medicina o de salud. ¿Nos recomendarías algún recurso? Hombre, mi área en el Ministerio de Exteriores australiano, en el Centro de Seguridad Sanitaria Indo-Pacífica, tenemos un podcast. Se llama Contain This, Contain esto, y habla de temas de salud global, de salud pública, de cómo el sistema de la OMS apoya a diferentes países y
publicamos un episodio cada mes o dos. El último es sobre malaria en la región y yo creo que es interesante. Lo lleva nuestra embajadora de salud regional, Dr. Stephanie Williams, y los invitados son muy interesantes. O sea que recomiendo Contain This del gobierno australiano. Si realmente eres muy friki de los sistemas sanitarios, mi libro favorito se llama Getting Health Reform Right. Y creo que lo tengo aquí. Y propone un sistema, no sé si a alguien le interesa mucho los sistemas sanitarios, la OMS tiene un sistema que llaman el sistema de building blocks o bloques de construcción que explica el sistema sanitario en seis bloques y como forma descriptiva es una forma muy útil de conceptualizar los diferentes elementos que constituyen un sistema sanitario. Pero este libro lo que propone es que ese sistema es un poco estático, es muy descriptivo, pero no ayuda al gestor o al político o al clínico que quiere cambiar las cosas a saber dónde cambiar. Entonces propone un sistema alternativo en el que los diferentes elementos del sistema sanitario son como diales que puedes cambiar en un transistor y cómo están interconectados. Y a mí, a nivel de conceptualizar cómo diferentes elementos del sistema, cómo financias el sistema sanitario, cómo pagas a los profesionales, cómo generas acceso, si te centras en equidad o en calidad o en ambos, me resulta muy útil. Con lo cual, si realmente, pero es un ensayo y es un poco denso, pero si realmente os interesa la reforma sanitaria, Getting Health Reform Right es de lo mejor. Yo me lo leeré seguro. Pues muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias por venir.